Imagina la escena sin adornos. La casa está en silencio. El mundo se ha apagado por fuera, pero dentro de ti sigue encendida esa pequeña hoguera inquieta. Te has prometido 1000 veces que hoy sería distinto, que mañana ya no, que esta vez sí. Y, aún así, hay un gesto que se repite como si fuera más antiguo que tu voluntad, una mano que busca lo fácil, una mente que negocia, un impulso que se disfraza de merecimiento, de solo un poco, de nadie se entera. No es una tragedia grandiosa. Es algo más peligroso, una rendición discreta, porque las cadenas más fuertes no suenan cuando caen, se ajustan en silencio, día tras día, hasta que un día descubres que ya no eres tú quien decide, sino el hábito. No te equivoques. Tu enemigo no es el mundo. No es la suerte. No es la gente. El enemigo no vive en la calle. Vive en esa zona íntima donde nadie te aplaude ni te vigila. Allí donde el carácter se construye o se derrumba sin testigos. Un mal hábito no es un demonio mítico que viene a atacarte. Es un emperador pequeño que pide tributo cada noche, cada pausa, cada momento de cansancio. No te roba todo de golpe. Te roba lo imprescindible, la autoridad sobre ti mismo. Te roba la capacidad de decir no sin temblar. Te roba el derecho de mirarte al espejo con calma. Y lo más inquietante es que lo hace con tu consentimiento. Porque un mal hábito siempre llega con una excusa que suena razonable. Lo necesito para relajarme. Solo hoy, que ha sido un día duro. Mañana empiezo de verdad. Es la misma voz que, con una suavidad casi elegante, te promete un futuro que nunca entrega. Mañana, como si el tiempo fuera tuyo. Mañana, como si la vida tuviera un cajón infinito de segundas oportunidades. Pero la realidad, la única que vale, es esta. Cada vez que aplazas una decisión recta, fortaleces el músculo de la postergación. Cada vez que cedes, entrenas tu rendición. Y la rendición, cuando se vuelve costumbre, se convierte en destino. No estás aquí porque te falte información. La mayoría sabe lo que es sano. La mayoría entiende lo que destruye. El problema no es la ignorancia, es la repetición. Es ese mecanismo que se activa cuando estás cansado, cuando estás solo, cuando nadie te mira, cuando el cuerpo pide alivio y la mente pide anestesia. Ahí, justo ahí, nace el verdadero combate. No el combate contra el mundo, sino contra esa parte de ti que prefiere dormir antes que gobernar. Escucha con claridad. No necesitas motivación. La motivación es un invitado caprichoso. Llega cuando le da la gana y se va cuando más la necesitas. Lo que necesitas es soberanía. Una forma de poder que no depende del ánimo, ni del clima, ni de la aprobación. Soberanía es despertarte en mitad del impulso y decir, esto no me manda. Soberanía es entender que el deseo puede gritar, pero no tiene autoridad. Soberanía es aceptar que el malestar existe, y aún así elegir lo correcto. Porque la libertad no es sentirte bien. La libertad es decidir bien incluso cuando no te sientes bien. Hay un error que destruye a muchos. Creen que dejar un mal hábito es una guerra de fuerza bruta, un pulso constante, una pelea agotadora. Y por eso se rinden. Porque nadie puede vivir eternamente en tensión. La vía más sabia no es pelear con el fuego, es cambiar el viento. No es discutir con la tentación cuando ya te rodea. Es reducir su acceso, anticiparla, desarmarla antes de que suba al trono. Los estoicos entendieron algo que hoy seguimos olvidando. No se trata de ser invencible, se trata de ser estratégico. El carácter no es una explosión de heroísmo, es una arquitectura diaria. Por eso, esta noche no te propongo frases bonitas ni un juramento dramático. Te propongo un método, un camino sobrio, real, repetible. 7 pasos estoicos para cortar un mal hábito de raíz. No para convertirte en otra persona por magia, sino para recuperar lo que siempre fue tuyo, la dirección. Porque, aunque te cueste creerlo, tu vida no está definida por lo que deseas, está definida por lo que repites. Y si cambias lo que repites, cambias quién eres. Lo primero es mirar sin miedo. Llamar a las cosas por su nombre.
Dejar de decir soy así y empezar a decir esto es un patrón. Un patrón tiene estructura. Y una estructura se puede romper. Lo segundo es separar lo que controlas de lo que no controlas. No puedes impedir que aparezca el impulso, pero sí puedes decidir qué haces con él. Lo tercero es prepararte antes del golpe. Imaginar las trampas con frialdad, como quien revisa un mapa antes de cruzar el desierto. Lo cuarto es ajustar tu entorno. Cerrar puertas que no necesitas abrir. Quitarle a la tentación el acceso fácil. Lo quinto es reemplazar, porque el vacío es el aliado del regreso. Si arrancas una costumbre, debes plantar otra. Lo sexto es aprender a surfear el deseo sin convertirlo en acción. Observarlo, dejar que pase, no identificarte con él. Y lo séptimo, el más noble, es aprender a levantarte con dignidad si tropiezas, sin convertir un error en una condena. Nada de esto requiere un milagro, requiere honestidad, repetición y una decisión humilde, la de ser tu propio guardián. Porque el hábito malo, en el fondo, es una forma de huir. Huir del cansancio, de la incertidumbre, de la tristeza, de la presión. Pero huir no resuelve, solo pospone. Y lo que pospones se acumula. La mente que se anestesia hoy, paga intereses mañana. El cuerpo que se abandona hoy, factura mañana. La voluntad que se rinde hoy, se hace más débil mañana. Así funciona la vida. No castiga pero cobra. Aún así, no te hablo desde el desprecio. El estoicismo no es una religión de culpa. Es una disciplina de claridad. No te pide que te odies por caer. Te pide que no te engañes al levantarte. Te pide que reconozcas que hay una parte de ti que busca lo fácil y otra que anhela lo correcto. Y tú decides a cuál alimentas. Cada día. En lo pequeño. En lo que nadie ve. Mira la verdad de frente. Si tú no te gobiernas, algo te gobernará. Si tú no eliges tus hábitos, alguien o algo los elegirá por ti. El estrés, el placer inmediato. La rutina, la pantalla, la comodidad. El ruido. Y entonces no vivirás. Reaccionarás. No caminarás, serás arrastrado. Esta noche, sin dramatismos, recupera tu puesto. No como un juez cruel, sino como un emperador interior que vuelve a su trono con serenidad. No para controlar el mundo, sino para controlar su respuesta. Porque el mundo seguirá siendo incierto, pero tú puedes ser firme. El mundo seguirá tentando, pero tú puedes ser sobrio. El mundo seguirá cambiando, pero tú puedes sostener tu dirección. Y si te llevas una sola idea antes de empezar, que sea esta. Un mal hábito no se vence con rabia, se vence con gobierno. Con un no tranquilo. Con un sí a lo que te hace digno. Con una decisión repetida hasta que deja de doler, y empieza a ser naturaleza. Si tú no mandas en ti, tu hábito mandará por ti. Dejar un mal hábito no es arrancar una mala hierba y aplaudir porque el jardín quedó limpio. Es restaurar el orden de una ciudad interior donde, durante demasiado tiempo, la disciplina fue sustituida por la improvisación. La mayoría intenta cambiar como quien apaga un incendio con palabras. No lo haré más, esta vez sí, ya entendí. Y luego se sorprende cuando el fuego vuelve. Pero el hábito no vive de promesas. Vive de estructura. Si no cambias la estructura, solo cambias el discurso. Por eso, antes de tocar cualquier técnica, conviene colocar el marco correcto. No estás buscando convertirte en un ser perfecto, ni en un guerrero sin deseos, ni en una estatua de mármol. Estás buscando algo más realista y más profundo, recuperar la potestad sobre tus actos. En términos estoicos, no se trata de ganar contra una tentación, sino de volver a habitarte con dignidad. Un hábito malo no es una simple manía. Es una forma de gobierno. Y lo que hoy gobierna tu conducta, mañana gobierna tu destino. La vida cotidiana se construye con decisiones pequeñas, repetidas hasta que ya no parecen decisiones. Ahí está la trampa. Cuando una acción se vuelve automática, deja de pedirte permiso. Entonces el problema ya no es lo que haces una vez, es lo que haces sin darte cuenta. Lo que se repite en silencio termina formando carácter.
del mismo modo que el agua, sin ruido, erosiona la piedra. El estoicismo entiende esto con una precisión implacable. No te define lo que dices que valoras, te define lo que practicas. Y si lo que practicas es evasión, adormecimiento o desorden, no importa cuánta inteligencia tengas, tu vida tenderá hacia esa forma. Ahora bien, hay un error que envenena el proceso desde el principio: confundir el hábito con la identidad. Decir, soy así es una sentencia. Decir, esto es un patrón es una estrategia. La primera frase te encierra. La segunda te abre una puerta. Porque un patrón tiene engranajes, y los engranajes se pueden ajustar. Un hábito es una ruta neuronal, una costumbre del cuerpo, un acuerdo que repetiste tantas veces que tu mente lo convirtió en camino preferente. No es un destino escrito en tu sangre, es un entrenamiento. Y todo entrenamiento se puede reorientar con otro entrenamiento. Por eso el marco estoico es tan útil, te quita dramatismo y te da claridad. Te enseña a tratarte con justicia, no con crueldad. Justicia no es indulgencia, justicia es ver lo real y actuar en consecuencia. El estoico no se hunde en la culpa porque la culpa, muchas veces, es otra forma de ego. Un teatro interior donde uno se lamenta pero no cambia nada. Tampoco se refugia en la excusa porque la excusa es una venta de soberanía. Entre la culpa y la excusa existe una postura más fuerte, la responsabilidad serena. Esto ocurre. Esto me arrastra. Esto lo voy a ordenar. Ordenar no es prohibirlo todo. Ordenar es poner cada cosa en su sitio. El placer tiene su lugar. El descanso tiene su lugar. La distracción tiene su lugar. Pero cuando algo ocupa el trono que no le corresponde, se vuelve tiranía. Ahí nace el mal hábito, cuando una respuesta rápida se convierte en refugio habitual. Cuando una salida fácil se transforma en método. Cuando la comodidad ocupa el lugar de la virtud. Lo que debía ser un alivio ocasional, se convierte en necesidad diaria. Y la necesidad diaria, tarde o temprano, se convierte en dependencia. Frente a eso, el estoicismo no propone una guerra contra el cuerpo ni un desprecio por el deseo. Propone disciplina del juicio. La raíz está en cómo interpretas lo que sientes, porque el impulso no te obliga, te sugiere, la emoción no te manda, te empuja. Lo que decide es el juicio que colocas encima, la frase íntima que traduce el impulso en tengo que hacerlo, o en puedo sentirlo sin obedecerlo. Esa diferencia pequeña, invisible es donde empieza la libertad. No en la ausencia de tentación, sino en la capacidad de permanecer lúcido dentro de la tentación. Para un estoico, el objetivo no es vivir sin incomodidad. El objetivo es no vender el alma para evitarla. Quien se entrena en la virtud aprende algo esencial. Hay dolores que purifican y dolores que degradan. El dolor de decir no a lo inmediato es un dolor que fortalece. El dolor de ceder y arrastrar vergüenza después es un dolor que debilita. Ambos existen. La pregunta no es si sufrirás, es qué tipo de sufrimiento eliges. Y esa elección no se hace con discursos grandes, sino con actos concretos, repetidos. Aquí también conviene desmontar otra ilusión. Creer que todo depende de la fuerza de voluntad. La voluntad es importante, pero no es infinita. Si la tratas como un martillo para golpear cada tentación, terminarás agotado. El enfoque estoico es más inteligente, preservar la energía para lo esencial, reducir las batallas innecesarias. Diseñar el día para que lo correcto sea más fácil y lo destructivo sea menos accesible. La virtud no consiste en exponerte al veneno para demostrar valentía, consiste en no beberlo aunque esté disponible. La valentía verdadera es sostener una decisión recta cuando nadie te ve, sin necesidad de espectáculo. Este marco cambia el tono de todo el proceso. Ya no estás dejando algo como quien pierde un placer. Estás recuperando algo como quien vuelve a casa. Recuperas tiempo, claridad, calma, respeto propio. Recuperas el derecho de confiar en tu palabra. Porque no hay paz más profunda que la que nace cuando te cumples. Cuando dices, haré esto y lo haces. Cuando dices, no haré esto y lo sostienes. Esa coherencia es un lujo que muchos confunden con suerte,
pero es una conquista. Y hay algo más. Alinear tu cambio con una razón que sea más grande que el impulso. El hábito malo suele tener un argumento inmediato. Me calma, me distrae, me da placer. Si tu cambio solo se apoya en un argumento débil, el impulso lo romperá. Necesitas un motivo que pese más. No un motivo teatral, sino un motivo íntimo. Quiero vivir con una mente clara. Quiero ser alguien fiable. Quiero que mi vida no esté gobernada por lo automático. Quiero dignidad. Cuando el motivo es noble, el esfuerzo deja de ser castigo. Se vuelve disciplina. De este modo, el primer paso real no es luchar, sino comprender. Comprender que estás frente a un sistema. Comprender que tu carácter es una práctica. Comprender que la libertad no es un regalo, es una forma de entrenamiento. Y que el entrenamiento comienza cuando miras tus repeticiones con honestidad, sin romanticismo y sin odio. No para castigarte, sino para verte. Porque lo que no se ve, no se corrige. Y lo que se ve con claridad, ya empieza a perder poder. Así se coloca el suelo firme bajo tus pies. No con promesas, sino con una idea sencilla. Dejar un mal hábito es reconstruir el gobierno interior. No con violencia, sino con orden. No con euforia, sino con constancia. Y cuando el gobierno vuelve, la tentación no desaparece, pero ya no decide. Con este marco, la siguiente tarea se vuelve inevitable. Observar el mecanismo del hábito con precisión, como quien estudia una puerta secreta antes de sellarla. Porque no se vence lo que se confunde, se vence lo que se entiende. No basta con declarar una victoria para que el enemigo se retire. Los malos hábitos, precisamente por ser hábitos, no viven en el terreno de las grandes palabras, sino en el de los movimientos pequeños que se repiten cuando la mente baja la guardia. Por eso, el primer acto verdaderamente serio no es resistir, ni prometer, ni castigarte. El primer acto serio es ver. Ver con una claridad casi incómoda. Ver con la frialdad de quien revisa una cuenta sin maquillaje. Porque el hábito prospera en la niebla. Y cuando enciendes luz, aunque sea una luz humilde, su poder empieza a encogerse. Piensa en esto como un trabajo de cartógrafo. Has estado caminando por un bosque tantas veces que ya no distingues el camino del instinto. Te mueves por inercia, y esa inercia tiene rutas preferidas. El hábito es una ruta. No se rompe con emoción, se rompe con conocimiento. El estoico no empieza su disciplina atacando lo que le duele. Empieza midiendo lo que ocurre. Se convierte en testigo de sí mismo. No un testigo melodramático, sino un testigo preciso. Esa precisión no te humilla, te libera. La mayoría confunde observar con juzgar. Observan un fallo y se lanzan encima con desprecio. Eso solo añade ruido al sistema. El desprecio te agita. Y la agitación alimenta el mismo mecanismo que intentas desactivar. La observación estoica es distinta. Es sobria. Consiste en describir lo que sucede como si hablaras de un fenómeno de la naturaleza. Sin insultos, sin excusas, con hechos. Hoy, a esta hora, en este lugar, mi cuerpo estaba así, mi mente estaba así, mi entorno estaba así. Y entonces ocurrió la secuencia. Esa frase, repetida con honestidad, se convierte en una llave. Porque el hábito no aparece de la nada, siempre hay un encendido. A veces es un cansancio acumulado que no admites. A veces es un vacío que se abre cuando se apaga el ruido del día. A veces es una tensión en el pecho, una impaciencia, una sensación de injusticia, un exceso de estímulos, una tristeza que no quieres nombrar. Ese encendido es el inicio real. Si lo detectas, ya no llegas ciego a la última escena. Empiezas a verlo venir. Y cuando algo lo ves venir, deja de ser destino y se vuelve elección. Luego está el gesto automático, la acción que tu cuerpo ya conoce sin pedir instrucciones. Puede ser la pantalla, la comida, el cigarrillo, la compra impulsiva, la bebida, el chisme, la procrastinación, la explosión de ira, el refugio en lo inmediato. No importa la forma, importa el patrón. Ese gesto siempre tiene una promesa breve. Calmar,
distraer, anestesiar, recompensar, llenar. Y después llega el pago, que suele ser silencioso: pesadez, culpa, cansancio mental, dispersión, pérdida de tiempo, esa sensación de haber sido menos digno de lo que podías. Ese pago es parte del mecanismo. Y mientras no lo mires de frente, el hábito solo te mostrará la promesa, nunca la factura completa. Aquí conviene hacer algo concreto, humilde y poderoso. Escribir, no para crear literatura, sino para crear evidencia. Un registro breve, repetido, sin teatro. Cada vez que el hábito aparezca, anotas lo esencial: el momento del día, el lugar, lo que estabas haciendo justo antes, el estado del cuerpo, el estado de la mente y el resultado. Esa práctica, sostenida unos días, produce un milagro sin misticismo. Te muestra que tu vida tiene detonantes, que no es azar, que el hábito no te posee, sino que te encuentra en condiciones específicas. El estoico ama ese descubrimiento, porque donde hay condiciones hay intervención. Algunos descubrirán que el hábito vive cerca del sueño insuficiente. Otros verán que aparece después de una conversación que deja un resentimiento. Otros notarán que llega tras una jornada de exigencia en la que se olvidaron de comer bien, de respirar, de caminar, de descansar. Otros verán que el hábito se activa cuando la soledad se vuelve demasiado audible. De repente, lo que parecía un monstruo sin forma se convierte en una ecuación. Y una ecuación, incluso cuando es dura, se puede resolver con pasos. La segunda parte de esta observación consiste en nombrar la recompensa real. La mayoría cree que el hábito les da placer. A veces lo da, pero muchas veces da otra cosa, más profunda y más peligrosa: alivio. El alivio es seductor porque parece necesario. El alivio te convence de que sin él no podrás sostener el peso del día. Y sin embargo, ese alivio suele ser un préstamo con intereses. Te calma hoy para dejarte más frágil mañana. Cuando identificas que lo que buscas no es tanto placer, sino alivio, el enfoque cambia. Ya no estás luchando contra un capricho, estás atendiendo una necesidad mal gestionada. Eso no excusa el hábito, pero explica su insistencia. Y lo que se explica se puede reeducar. En este punto aparece una idea central del carácter: la diferencia entre sensación y mandato. El hábito intenta convertir una sensación en orden. Intenta convencerte de que el impulso es una ley. La observación precisa rompe ese hechizo, porque coloca distancia entre tú y el impulso. Te obliga a decir la verdad sin gritar: esto es un impulso, no una obligación. Esto es una incomodidad, no una sentencia. Esto es una urgencia, no una autoridad. Ese lenguaje interior, repetido, empieza a debilitar la identificación. Dejas de ser el impulso. Pasas a ser quien lo mira. Hay un beneficio adicional, casi invisible, y por eso es tan valioso. Cuando registras el hábito, empiezas a detectar el instante exacto en el que todavía había libertad. No al final, cuando ya ocurrió, sino justo antes. Ese instante suele ser pequeño. A veces dura segundos. Es el momento en el que la mente se inclina, en el que aparece la primera justificación, en el que se abre la puerta. La mayoría pierde el combate porque cree que la batalla empieza cuando el deseo es insoportable. La verdad es más sobria. La batalla se decide mucho antes, cuando la mente aún está relativamente tranquila y el gesto aún no se ha encendido. Detectar ese umbral es encontrar el punto débil del hábito. Es como descubrir la bisagra, no la puerta. No necesitas derribar un muro. Necesitas actuar en el lugar correcto. Durante este proceso, mantén una regla de dignidad. No uses el registro como un látigo. Úsalo como un espejo. Un espejo no humilla, revela. Si un día cae, el registro no te condena, te informa. Si un día resiste, el registro no te infla, te confirma. Lo que buscas no es una narrativa heroica, sino una comprensión estable. Y esa estabilidad es la base de cualquier cambio duradero. Así, la fase de diagnóstico se convierte en algo más que un análisis. Se convierte en entrenamiento del carácter.
Porque aprender a observarte sin mentirte es una virtud. Aprender a describir lo que ocurre sin disfrazarlo es una forma de valentía. Y esa valentía, silenciosa y repetida, prepara el terreno para lo siguiente: separar con precisión lo que depende de ti de lo que no depende, para no desperdiciar fuerza donde no hay control y concentrarla donde sí existe dirección. Cuando ya has visto el mecanismo con claridad, cuando ya has reconocido que el hábito no aparece por magia sino por condiciones concretas, llega el momento de dar el giro que convierte el cambio en algo posible. Ese giro es sencillo de decir y difícil de practicar. Separar con rigor lo que depende de ti de lo que no depende de ti. No como una idea bonita, sino como una disciplina diaria. Porque gran parte del sufrimiento que alimenta los malos hábitos nace de una confusión. Intentas gobernar aquello que no se deja gobernar, y descuidas aquello que sí está bajo tu dominio. Te desgastas en una batalla inútil, y luego, agotado, entregas tu voluntad al primer alivio que se ofrece. Hay cosas que no obedecen a tu mando. El cuerpo tiene impulsos. La mente trae recuerdos. Aparecen imágenes, antojos, incomodidades, oleadas de ansiedad, ruidos internos que piden una salida rápida. Llegan sin permiso, como llega la lluvia o el viento. No los eliges. Pretender lo contrario es una forma de violencia contra la realidad. Y la violencia contra la realidad siempre pierde. El estoicismo no te pide que impidas la aparición del impulso, te pide que no lo conviertas en decreto. Te pide que no confundas presencia con poder. Que algo esté en ti no significa que deba dirigir tus actos. Que una emoción se levante no significa que tengas que obedecerle. En ese punto se rompe el hechizo más común, la idea de que sentir es igual a hacer. Lo que sí depende de ti es más sobrio, más pequeño, pero infinitamente más importante. Depende de ti el juicio que colocas encima de lo que sientes. Depende de ti la intención que eliges alimentar. Depende de ti el gesto que decides ejecutar con tus manos, con tu boca, con tus pies, con tus minutos. Depende de ti la forma en que administras la atención. Depende de ti el modo en que hablas dentro de ti cuando nadie escucha. Esta es la zona de soberanía. No es enorme, no es espectacular, pero es real. Y lo real basta. La persona que aprende a respetar ese territorio se vuelve peligrosa para el hábito, porque deja de negociar desde la desesperación. El mal hábito siempre intenta arrastrarte a una discusión falsa. Te susurra que la lucha consiste en eliminar el deseo para poder comportarte bien. Así te hace esperar un estado emocional perfecto que casi nunca llega. Y mientras esperas, el hábito gana tiempo. La respuesta estoica es más directa. No necesitas sentirte bien para actuar bien. No necesitas que desaparezca el impulso para elegir lo correcto. Necesitas reconocer el impulso como un visitante y conservar tu puesto como dueño de la casa. Ese reconocimiento crea un espacio interior. Pequeño, al principio. 1 segundo. 2. Luego más. Ese espacio es la diferencia entre vida y automatismo. En ese espacio cabe una decisión. Y una decisión, aunque sea mínima, cambia la dirección del día. En la práctica, esto significa dejar de pelear contra lo incontrolable y concentrarte en lo controlable con una precisión casi militar. Si llega el antojo, no conviertes la vida en un drama. No te convences de que eres débil. No suplicas que se vaya. Lo registras como un hecho y vuelves al centro. Si aparece el cansancio, no lo usas como permiso para rendirte, lo usas como señal de cuidado. Si el entorno ofrece tentación, no intentas convencer al mundo de que sea cómodo para ti. Aceptas que el mundo es como es y te colocas donde puedes responder con virtud. Esta postura ahorra una cantidad enorme de energía. El hábito, que vive del desgaste mental, empieza a perder alimento cuando tu mente deja de gastar fuerzas en lo imposible. Existe un tipo de control que parece control, pero es solo ansiedad con uniforme. Es querer controlar el pasado, controlar la opinión de los demás, controlar la rapidez del progreso, controlar la intensidad del deseo, controlar el resultado final. Esa obsesión fatiga,
y fatigado, el cuerpo busca una salida inmediata. El estoico corta esa cadena con un gesto simple. Hoy, ahora, mi tarea es mi conducta, mi tarea es el acto siguiente. No la semana entera, no el mes entero, no el ideal perfecto. El acto siguiente. Esta reducción no es pobreza, es eficacia. La virtud siempre se expresa en el presente, no en un futuro prometido, en un presente ejecutado. Un hábito malo se fortalece cuando le entregas tu atención como si fuera algo digno de contemplación. Se vuelve enorme cuando lo miras con miedo, con rabia, con fascinación. La dicotomía del control también enseña a mirar sin rendirse, a tratar el impulso como se trata un ruido de fondo. Está ahí, pero no define tu ruta. En ese sentido, la libertad no es una sensación luminosa. A veces la libertad se siente como un silencio austero, como una decisión seca, como una renuncia tranquila. Y, sin embargo, esa renuncia es un acto de poder. Porque no te niegas por castigo, te niegas por respeto a ti mismo. No te privas, te proteges. Para que esto no quede en filosofía, conviene traducirlo a una regla concreta, repetible, que puedas sostener en los momentos difíciles. Cada vez que aparezca el impulso, reduces el mundo a dos columnas internas. En una colocas lo que no depende de ti, y lo dejas pasar sin discutir. En la otra colocas lo que sí depende de ti, y lo ejecutas sin esperar aplauso. No depende de ti que surja una urgencia, si depende de ti qué haces con tus manos durante el próximo minuto. No depende de ti que el cuerpo pida anestesia. Sí depende de ti si eliges respirar, caminar, beber agua, escribir una línea, llamar a tu calma. No depende de ti que el día haya sido duro, si depende de ti no usar esa dureza como excusa para destruirte. Esta forma de pensar transforma la batalla. Ya no es una pelea contra el universo. Es una práctica de dirección. En esa práctica, aparece un cambio de lenguaje. Dejas de decir no puedo y empiezas a decir no elijo. Dejas de decir me obliga y empiezas a decir me invita. Dejas de decir soy así y empiezas a decir hoy actúo así. Ese lenguaje no es un juego mental, es un recordatorio de soberanía. La persona que habla de ese modo deja de verse como víctima de sus estados internos y comienza a verse como autor de sus actos. Y el autor, incluso cuando está cansado, puede escribir una línea distinta. Al principio, este enfoque puede sentirse frío, como si le quitaras dramatismo a tus emociones. Pero esa frialdad es medicina. El dramatismo es combustible del hábito porque lo vuelve todo urgente, todo enorme, todo insoportable. La disciplina estoica reduce el tamaño del momento para que puedas atravesarlo sin romperte. Te devuelve el derecho a ser simple, y en la simplicidad aparece la constancia. Una vez que aprendes a colocar tu fuerza donde importa, surge la necesidad de anticipar, no desde el miedo, sino desde la inteligencia. Porque el impulso no avisa con cortesía, y el día tiene esquinas donde suele emboscarte. La mente que entiende la dicotomía del control se prepara para esas esquinas con calma, como quien ordena sus herramientas antes de trabajar. Ahí empieza el siguiente paso. El arte de prever la dificultad y ensayar la respuesta antes de que la dificultad llegue, para que tu conducta no dependa de una improvisación desesperada, sino de una elección ya entrenada. La tentación no suele derrotarte en el momento en que aparece, sino mucho antes, cuando todavía crees que hoy será un día normal y que nada pondrá a prueba tu dirección. Ahí empieza el error. La mente se relaja, baja el guardia, confía en que el carácter se sostendrá solo, como si fuera un objeto sólido y no un músculo que necesita entrenamiento. El hábito malo se aprovecha de esa ingenuidad. No entra como un enemigo ruidoso. Entra como una escena familiar. Se presenta con el rostro conocido de la rutina, con el perfume del cansancio, con la suavidad de una excusa que suena práctica. Y cuando lo reconoces, ya estás dentro del guión de siempre. La disciplina estoica introduce una costumbre distinta: ensayar la dificultad antes de que llegue. No desde el miedo, sino desde la inteligencia. Los antiguos,
Lo practicaban como un ejercicio de lucidez. Una manera de recordar que el mundo no está hecho para complacerte y que el día puede girar sin pedir permiso. Cuando aceptas eso con calma, dejas de vivir como quien se sorprende por cada golpe. Te vuelves alguien que camina con previsión. No para volverte rígido, sino para volverte libre. Porque quien prevé no se ahoga en el impulso, lo reconoce como una ola esperada, y ya tiene el cuerpo preparado para sostenerla. Hay un tipo de optimismo que no es virtud, sino descuido. Es el que te susurra que hoy no pasará nada, que tendrás energía, que no habrá estrés, que nadie te provocará, que el cansancio no te tocará. Ese optimismo es un lujo frágil. Cuando se rompe, deja un hueco. Y ese hueco lo ocupa lo inmediato. La previsión estoica, en cambio, no es pesimista. Es sobria. Mira de frente las condiciones reales. Sabe que habrá momentos grises. Sabe que la voluntad tendrá horas bajas. Sabe que el cuerpo buscará caminos cortos. Y por eso se prepara. No para sufrir antes de tiempo, sino para no improvisar bajo presión. Prepararse significa identificar tus puntos vulnerables sin dramatizarlos. No se trata de confesar debilidades como quien se avergüenza, se trata de reconocer patrones como quien estudia el terreno antes de construir. Hay horas del día que te vuelven más complaciente. Hay lugares que te invitan a ceder. Hay compañías que vuelven la tentación más elegante. Hay estados de ánimo que te dejan sin paciencia. Hay recompensas que te seducen con promesas rápidas. Cuando pones nombres concretos a esas situaciones, el hábito pierde su máscara de sorpresa. Ya no es un accidente. Es una posibilidad prevista. Y lo previsto ya no manda. Solo aparece. A partir de ahí nace una herramienta sencilla y poderosa. Decidir con antelación lo que harás cuando llegue la escena. El hábito se alimenta de indecisión. Entra cuando dudas. Entra cuando negocias. Entra cuando te dices que lo pensarás más tarde. En esos segundos, tu mente está abierta y el impulso se cuela como agua. La decisión anticipada cierra esa puerta, no con violencia, sino con claridad. En lugar de llegar al momento difícil y discutir contigo mismo, llegas con un plan ya elegido. Y un plan elegido con calma pesa más que un deseo nacido del cansancio. Ese plan no necesita ser heroico. Necesita ser específico. No basta con decirte que resistirás. Eso es demasiado abstracto para un cerebro que busca alivio. Conviene decidir acciones concretas, pequeñas, que puedan ejecutarse incluso en días torpes. Si el impulso aparece al final de la tarde, eliges de antemano una conducta breve que te saque de la inercia. Si aparece cuando estás solo, preparas un gesto que rompa el aislamiento sin que dependa de tu ánimo. Si aparece después de una frustración, te reservas un ritual corto que descargue tensión sin destruirte. Si aparece en la cama, con el teléfono cerca, colocas el teléfono lejos antes de que llegue la noche. No es grandioso. Es eficaz. La virtud se demuestra en el detalle, no en la fantasía. También conviene comprender que el hábito malo ama la mezcla de fatiga y permiso. Cuando estás cansado, tu mente busca merecer. Merecer descanso, merecer premio, merecer olvido. Y muchas veces conviertes ese merecimiento en una licencia para volver al gesto que te debilita. Anticipar es recordar que el cansancio no es un juez moral. Es una señal. Y la señal pide cuidado. No entrega. Cuidado no es caer en lo fácil. Cuidado es sostenerte para no romperte. Cuando te preparas para el cansancio deja de ser una trampa. Se vuelve una fase del día que atraviesas con sabiduría. La previsión también incluye algo que casi nadie hace: ensayar el discurso interno. En los momentos difíciles no solo luchas contra una acción, luchas contra una voz que exagera, que dramatiza, que te hace creer que no podrás soportar la incomodidad. Por eso, cuando estás en calma, conviene escribir o repetir frases breves que te devuelvan al centro. Frases que no sean poesía, sino instrucciones. Algo sobrio, casi seco. Esto es un impulso, no una orden. Esto pasará. Mi decisión está tomada, no me debo obediencia a un deseo.
me debo respeto. Ese tipo de lenguaje, repetido antes de la tormenta, se vuelve un ancla cuando el mar se agita. No porque elimine la tentación, sino porque te recuerda quién decide. Un detalle importante es que anticipar no significa vivir tenso. Significa vivir alerta sin ansiedad. La ansiedad te consume y te deja más cerca del hábito. La alerta serena, en cambio, te mantiene disponible para actuar con limpieza. Es como entrar en un día sabiendo que habrá obstáculos, sin necesidad de odiar el día por ello. Es una aceptación madura. La vida es así. Y tú puedes ser firme dentro de esa forma. Dentro de esta preparación, existe una práctica que fortalece la espalda del carácter, exponerte a incomodidades pequeñas de manera voluntaria. No para demostrar nada, sino para recordarle a tu cuerpo que puedes soportar. El hábito malo suele ser una escuela de fragilidad. Te enseña que necesitas escapar, que necesitas suavizar, que necesitas huir. La incomodidad elegida, en cambio, es una escuela de fortaleza. Te enseña que puedes permanecer. Permanecer con el aburrimiento sin buscar un estímulo inmediato. Permanecer con el nervio sin anestesiarlo. Permanecer con la impaciencia sin convertirla en una acción torpe. Esa capacidad no nace de un discurso, nace de la práctica, y cada práctica, aunque sea breve, le quita al hábito una parte de su chantaje. Hay también un tipo de preparación que se parece a la humildad. Tener preparado un plan de recuperación. No el plan de caer, sino el plan de no convertir una caída en una cadena. El hábito malo intenta algo más cruel que la recaída, intenta la continuidad. Intenta que un desliz se transforme en semana, que un momento se convierta en identidad. Prepararte incluye decidir de antemano qué harás si fallas. Cortar la deriva rápido. Volver a un gesto sano inmediato. Es una forma de respeto propio. Porque la dignidad no depende de no equivocarte, sino de no traicionarte durante días por un minuto. Cuando integras esta previsión, tu vida cambia de textura. Dejas de caminar como quien se sorprende de sí mismo. Dejas de depender de la suerte emocional. La tentación sigue apareciendo, pero ya no te toma por sorpresa. Ya no te atrapa en negociaciones interminables. La ves venir. Y como la ves venir, te mantienes dueño de tu respuesta. Esa es la ventaja silenciosa del estoico. No es que viva sin amenazas, es que vive preparado para no rendirse. Y a partir de esa preparación, llega el siguiente movimiento natural, casi inevitable. Modificar el escenario para que la tentación no tenga un acceso fácil, para que tu mejor versión no tenga que hacer milagros a diario, y para que lo correcto se vuelva más sencillo de ejecutar que lo destructivo. Hay una verdad que cuesta aceptar, porque hiere el orgullo. Muchas veces no pierdes por falta de carácter, sino por exceso de exposición. Te colocas a ti mismo delante de la puerta abierta, confías en que la fuerza interior será suficiente, y cuando llega el cansancio ese viejo visitante, que siempre aparece sin anunciarse, tu decisión se vuelve más blanda, tu juicio se vuelve más lento, y lo que era un no firme empieza a convertirse en un solo esta vez. El hábito no necesita derribarte, le basta con que le dejes el paso libre. Por eso, la disciplina no es únicamente una batalla dentro de la mente. También es una arquitectura. Es construir un entorno que proteja tu mejor intención, cuando tú ya no tengas energía para protegerla. Los antiguos sabían que un hombre puede ser virtuoso, y aún así caer si vive en un lugar sin murallas. Una ciudad sin puertas, sin guardias, sin orden, termina siendo gobernada por quien entra primero. Tu vida cotidiana funciona igual. Los objetos que ves, los sonidos que te rodean, las rutas que repites, los accesos fáciles a lo inmediato. Todo eso es un gobierno silencioso. No te habla con palabras, pero dirige tus manos. Y si ese gobierno está diseñado para la tentación por comodidad, por descuido o por costumbre, no es justo exigirle a tu voluntad que sea heroica cada noche. La virtud real no se prueba en espectáculos de resistencia, se sostiene en decisiones previas que reducen el combate inútil. El hábito malo se fortalece en las distancias cortas. En el a un clic, en el lo tengo aquí.
En el solo abro un momento. La facilidad es un aliado poderoso. Y por eso conviene que la facilidad juegue a favor de tu dignidad, no en contra. Cambiar el entorno no es huir ni es debilidad. Es inteligencia aplicada. Es reconocer que tu energía es finita y que un día largo no merece terminar en una derrota automática. Es construir un suelo firme para caminar incluso cuando te tiemblen las piernas. Empieza por lo evidente, por lo material, por lo que parece demasiado simple como para ser importante. Aquello que te empuja a caer suele estar cerca, accesible, preparado como si alguien lo hubiera dejado ahí para ti. A veces es un alimento, una bebida, un dispositivo, un lugar de la casa, una aplicación, una conversación que se repite, una ruta que siempre termina en lo mismo. La tentación necesita proximidad. Si la alejas, pierde velocidad. Y cuando pierde velocidad, tú recuperas tiempo. Tiempo para recordar lo que has elegido. Tiempo para respirar. Tiempo para no actuar como un reflejo. Hay un tipo de cambio que parece pequeño pero altera el día entero. Mover lo que te debilita fuera del alcance inmediato y colocar lo que te fortalece al alcance inmediato. El cuerpo, en momentos bajos, no busca lo correcto, busca lo más fácil. Así que haz que lo correcto sea lo más fácil. No lo dejes como una idea bonita al fondo de un cajón. Ponlo delante. Haz visible el camino que quieres seguir. Y haz invisible, o al menos incómodo, el camino que te destruye. No por odio a ti mismo, sino por respeto. Lo digital merece un lugar especial, porque es el entorno que más subestimamos. Nadie se levanta diciendo que quiere perderse en un laberinto de estímulos, y aún así muchos caen cada día en esa misma trampa, no por deseo, sino por acceso. El teléfono cerca de la cama, las notificaciones como golpes constantes, las aplicaciones dispuestas como puertas sin llave. La mente, cuando está cansada, se entrega a lo que le da un chorro rápido de dopamina, y lo digital es un vendedor incansable. Diseña tu pantalla como diseñarías la entrada de tu casa. Cierra lo que no quieres que entre. Silencia lo que te invada. Reduce lo que te dispersa. No se trata de demonizar la tecnología, se trata de negarte a vivir bajo su mandato. También existen entornos sociales que funcionan como disparadores, no porque los demás sean enemigos, sino porque ciertas dinámicas vuelven el hábito más atractivo, más normal, más permitido. Hay lugares donde ceder parece parte del juego, donde sostener una decisión recta te convierte en el raro, donde el comentario ligero empuja al gesto automático. La disciplina, en estos casos, no exige confrontación dramática, exige selección y preparación. Si sabes que un contexto te arrastra, no entres desarmado. Lleva una salida clara. Lleva una respuesta simple. Lleva una alternativa. Y cuando sea posible, elige compañía que no haga de tu debilidad un entretenimiento. La dignidad necesita aliados, aunque sean pocos y silenciosos. Modificar el entorno también significa cambiar las transiciones del día, esos pasillos invisibles donde la mente se vuelve vulnerable. Hay momentos que abren grietas. Después de comer, al volver del trabajo, al apagar la luz, al terminar una tarea exigente, al sentir el vacío del domingo, al escuchar ciertas noticias. El hábito suele instalarse justo ahí, como un mercader que conoce la hora exacta en la que llega la multitud. Si alteras esa transición, un paseo breve, una ducha, una taza de té, una respiración larga, una música lenta, una llamada corta, una libreta abierta, rompes la secuencia. Y romper la secuencia es una forma de victoria que no necesita épica, solo necesita constancia. Hay otra capa de esta arquitectura, la fricción. La fricción es una bendición cuando está bien colocada. Un pequeño obstáculo puede salvar una noche. Un paso extra puede impedir un impulso. Una contraseña larga, un dispositivo fuera de la habitación, un recordatorio visible, un temporizador, una decisión que requiere levantarte de la silla, una distancia física real. La mente impulsiva odia el esfuerzo. Si el hábito exige esfuerzo, pierde atractivo. Si ceder te cuesta,
empieza a parecer menos natural. Y si mantenerte firme te cuesta menos, tu conducta empieza a alinearse con tu intención sin que tengas que batallar durante horas dentro de la cabeza. Al mismo tiempo, no basta con cerrar puertas si dejas el interior vacío. Un entorno sano no es solo ausencia de tentación, es presencia de recursos. Pon a tu alcance aquello que te calma sin degradarte. Agua, fruta, infusiones, una manta, un libro, una lista de música lenta, una nota escrita con una frase sobria, un lugar ordenado donde puedas respirar, una pequeña rutina que te devuelva al cuerpo. El hábito malo suele aparecer cuando tu sistema pide regulación y tú solo le ofreces anestesia. Un buen entorno te ofrece regulación, te ofrece un modo de volver a ti sin traicionarte. Ordenar el espacio también ordena la mente. No por magia, sino por señal. Un escritorio lleno de ruido visual invita al ruido interior. Una habitación desordenada hace más fácil rendirse, porque sugiere que nada importa demasiado. El orden no es perfeccionismo, es respeto por tu atención. Es decirle a tu cerebro que estás en un lugar gobernado, no abandonado. No necesitas convertir tu vida en un templo. Necesitas evitar que se convierta en un mercado donde cualquier impulso compra lo que quiere. Hay un momento delicado en este proceso, cuando el ego se siente herido porque necesita demostrar fortaleza. Quiere dejar la tentación cerca para decir que puede resistir. Esa es una trampa elegante. La verdadera fortaleza no necesita pruebas teatrales. La verdadera fortaleza sabe protegerse. Un hombre sabio no se sienta al borde del precipicio para demostrar equilibrio. Camina por tierra firme y guarda su fuerza para lo que de verdad importa. No estás construyendo tu vida para ganar una discusión interna. Estás construyendo tu vida para vivirla con claridad. Si haces bien esta arquitectura, notarás algo decisivo. La batalla se vuelve más corta. No porque seas de pronto invulnerable, sino porque la tentación encuentra menos puertas abiertas, menos caminos rápidos, menos excusas servidas en bandeja. Y cuando el impulso aparece, aparece en un terreno menos favorable. Ya no estás rodeado por todo lo que te arrastra, estás rodeado por señales que te sostienen. Esa diferencia, invisible para los demás, cambia el destino de muchas noches. Así, sin ruido y sin drama, empiezas a demostrar una forma de poder que pocos conocen. El poder de diseñar tu vida para que tu dignidad tenga ventaja. Y cuando la dignidad tiene ventaja, el hábito pierde su encanto. Se vuelve un visitante incómodo, no un dueño. Entonces llega el siguiente paso natural. Llenar el espacio que queda, porque lo que se retira debe ser reemplazado por algo que te construya, no por un vacío que vuelva a llamar a la misma puerta. Cuando logras cerrar algunas puertas, cuando reduces accesos y le quitas ventaja a la tentación, aparece un silencio nuevo. Ese silencio puede ser paz, pero también puede ser vacío. Y el vacío, si lo dejas sin forma, se convierte en un imán. Porque el mal hábito no solo era una acción dañina, era una función. Era una manera torpe de regularte, de calmarte, de anestesiarte, de darte una recompensa rápida cuando el día te dejaba sin fuerzas. Si lo arrancas sin reemplazar su función, tu sistema seguirá pidiendo lo mismo, con otra máscara o con el mismo rostro. La disciplina estoica no celebra un no desnudo. La disciplina estoica construye un sí más digno. No se limita a prohibir. Educa, sustituye, reordena la energía para que no vuelva a derramarse por el mismo agujero. La mente humana detesta el vacío porque el vacío obliga a sentir. Y muchos hábitos nacen precisamente de eso, de la incapacidad de permanecer en una emoción sin correr hacia una salida inmediata. Al quitar el hábito, vuelves a encontrarte con lo que antes evitabas. El aburrimiento, la tensión, la soledad, la prisa interior, la incomodidad del cuerpo, la ansiedad sutil que no tiene nombre. En ese punto, tu progreso depende de una decisión que parece pequeña pero es decisiva. Elegir una respuesta alternativa que sea simple, accesible y suficientemente satisfactoria para sostenerse en días imperfectos. No una respuesta grandiosa, no una transformación teatral,
sino un gesto nuevo que cumpla la función de regularte sin degradarte. Aquí conviene pensar como un estratega y como un médico. El estratega sabe que no basta con expulsar a un invasor, hay que ocupar el territorio. El médico sabe que no basta con quitar un síntoma, hay que corregir el desequilibrio. El reemplazo estoico se basa en esa inteligencia. Si tu hábito era una vía de escape, tu reemplazo debe ser una vía de estabilización. Si tu hábito era una recompensa rápida, tu reemplazo debe ser una recompensa sobria. Si tu hábito era un interruptor para apagar la mente, tu reemplazo debe enseñarte a bajar el volumen sin destruirte. Esto no se resuelve con una frase, se resuelve con diseño. El diseño empieza con una regla de humildad. Lo nuevo debe ser más pequeño de lo que tu ego quiere. El ego sueña con cambios gigantes porque el ego quiere sentirse impresionante. Pero el cuerpo no obedece a la épica. El cuerpo obedece a lo repetible. Si tu reemplazo exige una voluntad enorme, caerá en el primer día difícil y entonces el hábito viejo regresará con la fuerza de lo conocido. Lo que funciona es un reemplazo de inicio mínimo, casi ridículo, que puedas ejecutar incluso cuando no tengas ganas. 2 minutos que abren una puerta. Un gesto breve que no depende de inspiración. Cuando el impulso aparezca, no te pides perfección, te pides un movimiento. Y ese movimiento, repetido, se convierte en nueva ruta. El reemplazo también debe respetar una verdad que muchos ignoran. Tu sistema busca alivio, no moralidad. Si tu alternativa es solo hacer lo correcto, pero no te regula, no te acompaña, no te baja la tensión, te abandonarás a mitad del camino. El estoicismo no desprecia el cuerpo, lo instruye, le enseña a calmarse con herramientas nobles. Respiración lenta, agua, caminar, estirar, una ducha, escribir unas líneas, escuchar música sobria, ordenar un pequeño espacio, leer un párrafo que te devuelva al centro. No se trata de crear una vida austera por castigo, sino una vida estable por respeto. La calma no es un lujo, es una condición para elegir bien. Al reemplazar, hay que entender la diferencia entre recompensa limpia y recompensa contaminada. La recompensa contaminada es la que alivia ahora y debilita después. La recompensa limpia es la que alivia ahora y fortalece después. No necesita ser placer intenso. Necesita ser alivio sin factura. Un té caliente puede parecer poca cosa al lado de un estímulo que te golpea el cerebro, pero el té no te deja vacío, no te roba sueño, no te roba atención, no te roba orgullo. Un paseo breve no te da euforia, pero te da oxígeno. Un cuaderno no te seduce, pero te ordena. La disciplina consiste en aprender a preferir la recompensa limpia aunque sea discreta. Esa preferencia no nace de la teoría, nace de probarla suficientes veces como para que tu cuerpo la reconozca como segura. En este proceso aparece una palabra que cambia el tono de todo: sustitución. No sustituyes solo una conducta, sustituyes una identidad en miniatura. El hábito malo te entrenó para ser alguien que se entrega a lo inmediato cuando se siente incómodo. El hábito nuevo te entrena para ser alguien que se sostiene cuando se siente incómodo. Esa identidad se construye con actos pequeños, sostenidos. No con un día perfecto, sino con una repetición consciente. Cuando sientas el tirón del antiguo patrón, tu tarea no es discutir durante 20 minutos. Tu tarea es ejecutar el reemplazo durante 2. Y luego otros 2. Y luego otros 2. La mente se cansa de luchar, pero no se cansa de repetir lo simple si lo simple está bien elegido. También conviene que el reemplazo tenga una forma ritual. El ritual es una estructura que le da al cuerpo un sentido de continuidad. El hábito malo era un ritual oscuro. Tenía su momento, su lugar, su secuencia. Por eso se sentía inevitable. Tu reemplazo debe tener también una secuencia, pero una secuencia noble. Un orden breve que tu cuerpo reconozca como señal de calma. Siempre igual al principio. Luego, si quieres, lo enriqueces. Pero al inicio, lo esencial es que sea automático en el buen sentido. Que cuando llegue el impulso, ya exista un camino alternativo iluminado, listo, sencillo, sin debate.
Hay un detalle que multiplica el poder del reemplazo. Vincularlo a una virtud concreta. No cambias solo para verte mejor o para cumplir una norma. Cambias para encarnar templanza, fortaleza, claridad, justicia contigo mismo. Cuando tu reemplazo se conecta con una virtud, deja de ser una alternativa aburrida y se vuelve un acto de carácter. Beber agua en lugar de caer no es una acción neutra. Es templanza. Salir a caminar en lugar de perderte en lo inmediato no es un simple movimiento, es gobierno interior. Es una manera de decirte sin palabras que tu vida no se vende por un alivio de minutos. Esa conexión con la virtud te da un orgullo limpio, un orgullo sereno que no necesita aplauso. Y ese orgullo es una recompensa real, más duradera que la excitación breve. A medida que el reemplazo se consolida, notarás algo sutil. El deseo no desaparece, pero cambia su lenguaje. Ya no es un grito absoluto. Empieza a ser una invitación menos convincente. El cuerpo aprende que existe otra ruta. La mente aprende que puede atravesar la incomodidad sin morir. Esa es una libertad muy concreta. No la libertad de vivir sin tensiones, sino la libertad de no necesitar escapar de ellas a cualquier precio. El hábito malo pierde parte de su autoridad porque ya no es la única opción, y cuando deja de ser la única opción, deja de parecer inevitable. Sin embargo, hay un punto donde incluso el mejor reemplazo será puesto a prueba. Habrá días en los que el impulso subirá como una ola alta, más alta que tu paciencia, más alta que tu energía. En esos días, no bastará con tener una alternativa, necesitarás la habilidad de permanecer dentro del deseo sin convertirlo en acción. Necesitarás aprender a sostener la urgencia como quien sostiene un peso sin dejar que lo aplaste. Ahí entra el siguiente entrenamiento, uno de los más nobles y silenciosos. La capacidad de observar la ola del impulso. Dejar que alcance su cima y verla caer, manteniendo tus manos limpias y tu dirección intacta. Hay un instante en el que todo lo aprendido parece ponerse a prueba con una crudeza casi física. El deseo se levanta como una orden, el cuerpo se inclina hacia lo conocido, y la mente intenta convertir la urgencia en destino. No es un pensamiento elegante, no es una tentación filosófica, es una presión inmediata, una sensación que pide salida. En ese instante se decide si tu cambio era solo intención o si ya es carácter. Y el carácter, en el mundo real, no se demuestra cuando estás tranquilo, sino cuando la urgencia intenta tomar el mando. La mayoría cae porque cree una mentira antigua, que para no obedecer el impulso hay que expulsarlo. Pero el impulso no se expulsa a voluntad, como no se expulsa el viento de una habitación. La verdadera maestría consiste en otra cosa. Permanecer. Permanecer dentro de la ola, sin convertirla en acto. Permitir que el deseo exista sin convertirlo en un decreto. Esa habilidad es más valiosa que cualquier promesa, porque te devuelve el control en el único lugar donde importa, el momento exacto. Los estoicos llamaban libertad a esa capacidad de separar sensación y conducta. No era un ideal abstracto, era una práctica. Un hombre libre no es el que no siente, sino el que no se arrodilla ante lo que siente. Cuando el deseo sube, suele venir acompañado de un lenguaje interno exagerado. La mente dramatiza para acelerar la rendición. No aguanto, necesito, es ahora o nunca, solo una vez. Es un teatro que busca convencerte de que estás al borde de algo insoportable. La disciplina consiste en no discutir con esa voz, porque discutirla la fortalece. Consiste en escucharla como se escucha una puerta que golpea por el viento. Existe el ruido, pero no significa peligro. En lugar de responder con más pensamiento, respondes con presencia. Traes la atención al cuerpo, porque el cuerpo no miente con historias. El cuerpo muestra sensaciones. Y las sensaciones, aunque intensas, tienen un ciclo. Suben, se sostienen, bajan. El impulso promete eternidad para asustarte, pero su naturaleza es temporal. En ese momento, una decisión sencilla se vuelve un ancla. No actuar en el primer golpe. No por heroísmo, sino por técnica.
El impulso quiere velocidad porque la velocidad reduce tu lucidez. Si lo detienes, aunque sea unos instantes, recuperas un margen de maniobra. La mente se calma no porque el deseo desaparezca, sino porque tú vuelves a estar presente. Ese margen es tu reino. Ahí no necesitas convencerte de nada. Ahí solo necesitas sostener tus manos. Mantenerlas quietas. Mantenerlas limpias. Mantenerlas fuera del gesto que ya conoces. La templanza empieza en los dedos, en la postura, en los pasos que eliges dar o no dar. Mientras sostienes ese margen, conviertes el deseo en objeto de observación. No lo llamas yo, lo llamas deseo. No lo llamas necesidad, lo llamas impulso. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo, porque cuando algo deja de ser yo, deja de mandar. Se vuelve un fenómeno interno que atraviesas, no una identidad que te gobierna. El deseo se siente como calor, como tensión en la garganta, como una inquietud en el pecho, como un hormigueo que busca descarga. Lo miras con precisión, casi con curiosidad. Le quitas su aura mística, lo reduces a sensaciones. Y las sensaciones, por intensas que sean, no tienen autoridad moral. Son energía. Eres tú quien decide hacia dónde se dirige esa energía. En la práctica, la respiración se convierte en una herramienta de mando. No una respiración dramática, sino una respiración larga que le dice al sistema nervioso que no hay emergencia. Haces el exhalar más largo que el inhalar, como quien apaga lentamente una llama. El cuerpo entiende ese mensaje. Poco a poco, el ritmo interno se ajusta. No desaparece el deseo de inmediato, pero pierde filo. Pierde esa cualidad de amenaza. Lo que antes parecía una orden se vuelve una sensación soportable. Y entonces aparece un orgullo limpio, sobrio. El orgullo de haber permanecido sin traicionarte. Otro gesto útil es nombrar con una sola palabra lo que ocurre, sin adornos. Nombras la emoción que está alimentando el impulso. Tensión, cansancio, vacío, rabia, soledad. Nombrarla no la elimina, pero la ilumina. Y lo iluminado deja de ser una fuerza ciega. La mente, al nombrar, sale de la confusión. Ya no estás luchando contra un monstruo sin rostro, estás sosteniendo una experiencia humana concreta. Ese acto, simple y silencioso, te devuelve dignidad, porque la dignidad comienza cuando dejas de huir de lo que sientes. El siguiente paso en esta habilidad es aceptar la incomodidad sin convertirla en drama. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa dejar de exigir que la realidad sea distinta para poder actuar bien. El deseo está aquí. La incomodidad está aquí. Y aún así puedes elegir. Ese aún así es la médula de la fortaleza. Muchos confunden fortaleza con dureza. La fortaleza estoica es otra cosa, es una suavidad firme. Es no romperte por dentro mientras sostienes una decisión por fuera. Es permitir que el cuerpo tenga su oleaje sin permitir que el oleaje tome el timón. A veces ayuda a mover el cuerpo de manera mínima para descargar sin caer. No como huida, sino como redirección. Cambiar de habitación, lavarte la cara, beber un vaso de agua, apoyar los pies en el suelo con intención, enderezar la espalda, abrir una ventana, caminar unos pasos lentos. Son acciones pequeñas, pero no son insignificantes, cambian el estado. Y el estado es el terreno del hábito. Cuando cambias el estado, el impulso deja de estar en su escenario favorito. Pierde continuidad. Y la continuidad es lo que lo hace peligroso. En estos momentos, también conviene tener preparada una frase interior corta, austera, sin poesía. Una frase que no discuta con el deseo, pero que afirme tu mando. Algo como, no me debo obediencia a esto, puedo sentirlo sin hacerlo, mi decisión está por encima del impulso. Repetirlo no es autoengaño, es recordatorio. Es el equivalente mental a poner la mano en la barandilla cuando el suelo resbala. No esperas a caerte para buscar apoyo. Lo tomas antes. Con el tiempo, esta práctica enseña una lección profunda. El deseo no es un enemigo a destruir. Es una energía a domesticar. Si lo destruyes, te destruyes con él.
porque también destruyes sensibilidad. Si lo domesticas, te vuelves dueño de tu dirección. Aprendes que el cuerpo pide, pero no manda. Aprendes que la mente ofrece excusas, pero no gobierna. Aprendes que el momento difícil no es una maldición, es un gimnasio. Cada oleada resistida sin dramatismo fortalece la siguiente. Cada minuto sostenido con calma hace más pequeño el siguiente minuto. No porque el mundo se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más capaz. Hay un cambio sutil que llega cuando practicas esto de verdad. Empiezas a confiar en ti. No en una confianza eufórica, sino en una confianza tranquila. Sabes que el impulso puede venir, y aún así sabes que no necesariamente te arrastrará. Esa certeza es una forma de paz que no depende de la ausencia de tentación. Depende de tu presencia. Y esa presencia, a su vez, te prepara para una realidad inevitable. Habrá días en los que, pese a todo, tropezarás. No por maldad, sino por humanidad. El progreso real no se mide solo por resistir, sino por lo que haces después de un tropiezo, por la rapidez con la que recuperas el rumbo sin convertir un error en un reinado del hábito. La disciplina completa incluye esa recuperación. Ese arte de levantarte con dignidad sin regalarle al fallo el derecho de definirte. El tropiezo no es el final del camino. Es una prueba de gobierno. Muchos creen que el peligro está en caer, pero el verdadero peligro está en lo que haces después de caer. Porque un error por sí solo es un instante. Un error no tiene poder para convertirse en destino, a menos que tú le entregues días enteros. La recaída no destruye tanto por el acto en sí, sino por la historia que la mente construye a partir de ese acto. Esa historia suele ser cruel, exagerada y convenientemente derrotista. Ya está, no sirvo, soy así, da igual. Es un relato que parece castigo, pero en realidad es permiso. Permiso para abandonar. Permiso para seguir. Permiso para convertir un desliz en una temporada de rendición. La disciplina estoica se reconoce justo ahí, en el momento posterior al fallo. No se trata de fingir que no pasó nada, ni de maquillarlo. Se trata de ejercer justicia contigo mismo. Justicia no es complacencia y tampoco es tortura. Justicia es responder de manera proporcional, lúcida y útil. El estoico no se arrodilla ante la culpa porque entiende que la culpa, cuando se vuelve teatro, solo alimenta el mismo mecanismo de escape. Tampoco se arrodilla ante la excusa porque la excusa es otra forma de esclavitud. Entre ambos extremos hay una postura firme. Reconocer el error. Extraer información. Volver al rumbo sin dramatismo. Ese regreso es la verdadera victoria. Porque el hábito malo, cuando no puede evitar que tropieces, intenta al menos que te quedes en el suelo. Un desliz suele activar una trampa psicológica que parece inevitable. Primero, llega la sensación de, ya lo he hecho, así que da igual. Ese pensamiento es veneno puro. Convierte el presente en una ruina y el futuro en una licencia para seguir cayendo. Es la lógica del todo o nada, o perfecto o perdido. Esa lógica es infantil pero es poderosa, porque te libra de la responsabilidad del siguiente minuto. Te promete descanso. Si ya fracasaste, deja de luchar. Pero ese descanso no es descanso, es abandono. Y el abandono, tarde o temprano, cobra un precio que no negocia. Por eso, el primer acto de recuperación es cortar la deriva. No necesitas reparar tu vida entera en ese instante. No necesitas demostrar nada. Necesitas una cosa: detener la cadena. El hábito no quiere un acto, quiere continuidad. Quiere que el desliz se convierta en una semana. Quiere que el ya que se convierta en ya siempre. Cortar la deriva significa que, pase lo que pase, el siguiente gesto no pertenece al hábito. Puede ser algo mínimo: lavarte la cara, beber agua, cerrar la aplicación, apartar el objeto, levantarte, abrir una ventana, ordenar un rincón, escribir una línea. No es simbólico, es estratégico. Es una señal al cerebro. Esto no continúa. La caída no se convierte en gobierno. Después de cortar la deriva, viene el segundo acto: convertir el error en dato, no en insulto,
no en una identidad. Dato. El estoicismo es una escuela de aprendizaje, no una religión de vergüenza. Si has caído, hay una razón concreta. Aunque sea incómoda, un estado específico, un contexto, una transición, una emoción mal manejada, una exposición innecesaria, una falta de descanso, una complacencia sutil, una puerta abierta que no debías dejar abierta. Identificar ese punto no es castigarte, es mejorar el sistema. Un error que no enseña se repite. Un error que enseña se vuelve escalón. Para hacerlo bien conviene que tu análisis sea breve y frío. No un interrogatorio infinito. Solo lo esencial. ¿Qué lo activó? ¿Qué excusa apareció primero? ¿En qué segundo dejaste el timón? ¿Qué parte de tu preparación falló? Y sobre todo, ¿qué ajuste sencillo harás para que ese mismo escenario tenga menos poder la próxima vez? Esto es disciplina real. Pequeñas mejoras, repetidas. No grandes promesas que se evaporan. El tercer acto de recuperación es volver a lo correcto de manera inmediata, aunque sea en miniatura. Aquí el orgullo suele estorbar. El orgullo quiere compensar el fallo con una hazaña enorme, como si el exceso pudiera borrar el error. Pero lo enorme suele romperse en el segundo día y entonces el hábito vuelve con más fuerza. Lo que funciona es lo pequeño, porque lo pequeño es sostenible. Si tu hábito estaba relacionado con el cuerpo, vuelves con una acción mínima y limpia, una comida sencilla, una caminata breve, agua, sueño temprano. Si estaba relacionado con la mente, vuelves con una acción mínima y limpia, silencio, lectura sobria, respiración, escritura corta. Lo importante no es la magnitud, sino la dirección. El mensaje interior debe ser claro: sigo siendo el que decide. La vida no cambia por una noche. Cambia por el siguiente paso. Hay una diferencia crucial entre vergüenza y responsabilidad. La vergüenza dice, yo soy el problema. La responsabilidad dice, esto es un problema y lo voy a ordenar. La vergüenza te encierra, te aísla, te vuelve teatral. La responsabilidad te abre, te hace práctico, te pone en movimiento. Por eso, en la recuperación, evita el lenguaje de la condena. No digas, soy un desastre. Di, hoy he cedido. No digas, no valgo. Di, hoy no he estado atento. Ese cambio de lenguaje no es delicadeza, es precisión. Porque el lenguaje es el puente entre tu mente y tu conducta. Si te hablas como a un enemigo, te comportarás como un derrotado. Si te hablas como a un ciudadano bajo tu propio gobierno, te comportarás como alguien capaz de corregir. En este punto conviene recordar algo que el estoicismo repite con calma. El valor de un hombre no se mide por una racha perfecta, sino por la constancia con la que vuelve al rumbo. El mar no es siempre tranquilo. Habrá oleajes. La diferencia está en la navegación. Un capitán no abandona el barco porque una ola lo golpeó. Ajusta las velas. Tú haces lo mismo. Ajustas. Aprendes. Sigues. Este enfoque es más maduro que el entusiasmo, más fuerte que la culpa y más eficaz que la autoexigencia sin sabiduría. La recuperación también exige un acto de honestidad con el cuerpo. Muchas recaídas no son falta de moral. Son falta de mantenimiento. Sueño insuficiente. Hambre desordenada. Exceso de pantalla. Ausencia de movimiento. Acumulación de tensión. El sistema pide regulación, y tú, sin recursos, vuelves a lo conocido. La solución no es insultarte, es cuidarte de forma estratégica. Dormir es disciplina. Comer con sobriedad es disciplina. Mover el cuerpo es disciplina. La virtud se expresa también en el cuidado, porque el cuidado preserva tu capacidad de elegir. Otro aspecto de la recuperación es el tiempo. La mente impaciente quiere que el cambio sea rápido para sentirse segura. Pero la vida real se reeduca con repetición. Si esperas no caer nunca, te impones una exigencia que te hará más frágil. Si aceptas que la mejora es una curva, y no una línea recta, te haces más resistente. No para justificarte, sino para mantenerte. El objetivo no es una perfección de mármol. Es una estabilidad creciente.
Cada vez que te recuperas más rápido, ya has progresado. Cada vez que la caída dura menos, ya has progresado. Cada vez que el ya da igual se rompe antes, ya has progresado. Lo más importante es que no uses la recaída como excusa para perder respeto por ti mismo. El respeto propio no se concede solo cuando ganas. Se ejerce también cuando fallas. Se ejerce cuando eliges no convertir un error en un reinado. Se ejerce cuando te levantas sin ruido y retomas tu dirección. Ese acto silencioso, repetido, construye una fuerza que ninguna tentación puede comprar, porque no depende del estado de ánimo. Depende del gobierno. Y cuando aprendes a recuperarte así, ocurre algo notable. El miedo a fallar disminuye. Ya no vives con terror a un tropiezo, porque sabes que un tropiezo no decide tu identidad. Sabes que puedes volver. Y esa seguridad serena no te hace complaciente, te hace constante. Con esa constancia se abre la última etapa del cambio. Consolidar una identidad nueva y un ritual diario que sostenga la dirección durante semanas, hasta que lo que hoy es esfuerzo se convierta en naturaleza. El cambio verdadero no se decide en un momento brillante, sino en una repetición humilde. Cuando ya has aprendido a observar, a preparar, a diseñar el entorno, a reemplazar, a sostener el impulso y a recuperarte con dignidad, queda lo más importante: convertir todo eso en una forma de ser. Porque un hábito no se derrota para siempre con un golpe, se vuelve irrelevante cuando tu identidad deja de alimentarlo. Al principio te sientes como alguien que está dejando algo, como si te quitaran una parte del día. Con el tiempo, si lo haces bien, te conviertes en alguien que ya no necesita esa salida. No por orgullo, sino por madurez. Lo que antes parecía imprescindible, se vuelve extraño. Como un viejo traje que ya no encaja en tu cuerpo. La mente necesita una brújula estable. Si no la tiene, vuelve a lo conocido cuando aparece la presión. Esa brújula es una frase interior, breve, sobria, repetida hasta que se vuelve natural. No una consigna grandilocuente, sino una afirmación de gobierno. Soy una persona de templanza. Soy alguien que se cumple. Mi calma no se compra con rendición. Frases así no son magia, son dirección. Cada vez que las repites y las sostienes con un acto mínimo, refuerzas la identidad que las respalda. Una identidad no se forma con deseos, se forma con pruebas pequeñas, ganadas en silencio. El estoico no se define por lo que evita, sino por lo que elige. Por eso, más que declarar guerra a un hábito, declara lealtad a una virtud. La templanza no es frialdad, es libertad. La fortaleza no es dureza, es presencia. La sabiduría no es acumular ideas, es actuar con claridad. La justicia, incluso contigo mismo, no es indulgencia ni castigo, es proporción. Cuando esas virtudes se vuelven tu referencia, cada elección deja de ser un capricho del ánimo y pasa a ser un acto coherente con tu forma de vivir. En ese punto, ya no luchas por portarte bien, te sostienes porque es tu naturaleza elegida. Para consolidar esa naturaleza, necesitas un ritual diario. Los rituales sostienen lo que la emoción no puede sostener. El hábito viejo tenía su ritual, su hora, su lugar, su secuencia. Ahora tú construyes otro, con la misma consistencia, pero con dignidad. Empieza por la mañana, porque la mañana es el primer territorio donde se decide quién manda. Al despertar, antes de que el mundo te reclame, dedica un instante a colocar intención, no para pedir un día perfecto, sino para recordar el tipo de persona que estás construyendo. Una sola frase te basta, dicha con calma, como quien toma un juramento privado. Luego imagina el punto vulnerable más probable del día. No con miedo, sino con previsión sobria, y decide de antemano tu respuesta. Esa decisión anticipada reduce la improvisación. Después, ejecuta un gesto pequeño que te ponga en dirección. Agua, luz, movimiento breve. Orden mínimo. Respiración lenta. Un día gobernado empieza con un acto gobernado. A lo largo del día, no conviertas el progreso en una vigilancia obsesiva. La obsesión desgasta y te vuelve frágil. En su lugar,
Practica la atención puntual. Un segundo de lucidez antes de una transición importante, antes de un descanso, antes de entrar en la cama, antes de agarrar el teléfono, antes de buscar un alivio. Ese segundo es tu espacio de mando. No siempre se sentirá cómodo, pero siempre será suficiente. La disciplina estoica se alimenta de esas pausas pequeñas. Ahí se produce la alquimia. Lo automático se rompe. Lo consciente aparece. Por la noche, el ritual es todavía más valioso, porque el día termina donde muchos hábitos encuentran su poder. La noche también puede ser un lugar de reparación. Antes de dormir, dedica unos minutos a revisar tu conducta como quien revisa un registro de navegación, sin drama, sin teatralidad. Reconoce lo que sostuviste y por qué lo sostuviste. Reconoce el punto donde cediste, si cediste, y extrae una sola lección concreta. Luego cierra el día con una frase de justicia hacia ti mismo, firme pero humana. Esa revisión nocturna construye algo que pocas personas tienen. Continuidad interior. Te conviertes en alguien que aprende de su propio día, en lugar de vivir a ciegas y repetir lo mismo. El progreso se mantiene mejor cuando lo haces medible sin convertirlo en un espectáculo. Un calendario simple, una marca diaria, una línea en un cuaderno. No como obsesión, sino como evidencia. La evidencia te sostiene cuando el ánimo baja. Un día difícil puede convencerte de que no has avanzado nada. Tu registro, silencioso y objetivo, te devuelve la verdad. Estás construyendo constancia. Y la constancia, con el tiempo, se convierte en confianza. No una confianza eufórica, sino una confianza tranquila, la de alguien que se sabe capaz de volver al rumbo sin excusas. También conviene establecer un horizonte breve, porque el cerebro se abruma cuando piensa en eternidad. 30 días de disciplina sobria no son una promesa grandiosa, son una estación de entrenamiento. Durante ese tiempo, tu tarea no es demostrar perfección, es fortalecer la identidad nueva. 30 días de rituales simples, 13 o 14 minutos al día repartidos en gestos pequeños, son suficientes para cambiar la relación con el impulso. No porque el deseo desaparezca, sino porque tu respuesta se vuelve más rápida, más limpia, menos negociable. En 30 días, lo que hoy cuesta empieza a sentirse más normal, y lo que antes era normal empieza a sentirse más pesado. Una identidad nueva también requiere límites claros, no límites gritados, sino límites vividos. Hay lugares, horarios y situaciones en los que tú decides no negociar. No por miedo, sino por respeto a tu paz. La mente aprende por repetición. Si abres una puerta solo a veces, el hábito vuelve a intentar entrar por ahí. Si la puerta está cerrada con calma, el hábito deja de insistir con el tiempo. La firmeza no necesita violencia. La firmeza necesita consistencia. Cuando todo esto se integra, ocurre algo silencioso. El hábito viejo deja de ser una lucha diaria y se convierte en un recuerdo de otra etapa. Aún aparecerán impulsos, porque eres humano, pero ya no te definirán. Tu vida se vuelve menos reactiva, más elegida. Recuperas horas que antes se diluían. Recuperas atención, que es tu verdadero capital. Recuperas respeto por tu palabra. Y cuando recuperas eso, no solo dejas un mal hábito. Recuperas una forma de vida más digna. No busques la sensación de haber terminado, busca la serenidad de estar en camino con dirección. Un hombre no se vuelve dueño de sí mismo por un día glorioso, sino por una práctica repetida cuando nadie mira. Esa práctica, sostenida, te convierte en alguien difícil de comprar con placer inmediato, difícil de torcer con cansancio, difícil de arrastrar con excusas. Te vuelves, sencillamente, más libre. Este espacio existe para acompañar esa libertad con calma, sin ruido y sin teatro. Aquí seguimos construyendo gobierno interior, paso a paso, con palabras sobrias y acciones posibles. Cada día que vuelves a tu dirección, aunque sea con un gesto mínimo, estás escribiendo una vida que el hábito ya no puede dictar.